y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Gloria al nombre de Jesús, Dios les bendiga. Bien, queremos saludar a todos los hermanos de Álvarez, también a nuestra familia, la familia de mi esposo, la familia mía, que también nos han comentado que están escuchando, que están viendo la transmisión, pero también a todos los hermanos y no solamente a ellos, sino a los amigos que participan en nuestro culto. Bueno, todo lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Quiero que tomemos la Biblia en nuestras manos y vamos a leer en Isaías, el capítulo 40, el verso 12. Vamos a leer el verso 12 en el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 40, el verso 12. Y luego vamos a leer en Efesios, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 5. Amén. Entonces, preparémonos, vamos a buscar Isaías, capítulo 40, el verso 12, luego la carta de Efesios, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 5. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús, Isaías, capítulo 40, verso 12, dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Efesios capítulo 2 dice así: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Bueno, yo creo que podemos dar gloria a Dios. Digamos gloria a Dios allá en su casa también. Gloria a Dios. Bien, vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor con un tema que el Señor ha regalado, ha puesto en mi corazón, y es: nuestro Dios es incomparable, pero lleno de amor y misericordia. Y quise tomar Isaías porque el escritor menciona la grandeza de nuestro Dios, cómo lo describe, de tal manera que dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Esto es nuestro Dios. De tal manera que dice, es tan grande, tan poderoso, tan inmenso, de tal manera que lo describe, que aunque Él no es un hombre, nos da como a que nosotros nos imaginemos diciendo que las aguas de toda la tierra están en el hueco de la mano de nuestro Dios, y que los cielos, que son tan inmensos, están en el palmo de su mano, que con 3 dedos junta todo el polvo, queriéndonos dar a entender de que nuestra mente no tiene la capacidad de imaginarnos la grandeza de nuestro Dios, porque Él es soberano, poderoso, magnificado, porque Él es totalmente maravilloso. Su grandeza no se puede describir. Quedan cortas nuestras palabras para describir quién es nuestro Dios. Pero hay algo que a través de la Biblia podemos ver, y es cómo es nuestro Dios, hablando de su carácter, hablando de su misericordia.
Y quiero que nosotros nos demos cuenta y recordemos, vamos a recordar qué ha hecho el Señor por nosotros y esa misericordia tan grande. Y estaba mirando y sacando algunas palabras acerca de misericordia, y entonces recordaba y estudiaba que en hebreo significaba reamín y que tiene que ver con vísceras. Así que refiriéndose a que la misericordia tiene que ver con el sentimiento profundo, hablando del ser humano, y luego dice que es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo, hablando de misericordia. Pero que en el latín la misericordia tiene que ver con misere, que tiene que ver con miseria o necesidad, y que con cordis indica con el corazón, y ia significa hacia los demás. Misericordia para nosotros los seres humanos, nosotros decimos, bueno, sentimos compasión por el prójimo. A veces lo confundimos y podemos decir, es que sentimos lástima, pero lástima no es compasión. Lástima es aquella persona que en un momento dado siente y entonces tuvo un sentimiento y dice, no, pues qué pesar de aquella persona, su condición, pero no lleva a que haya una acción. En cambio, hablando de la misericordia, lleva a que haya una acción y realice algo a favor del prójimo. Entonces yo miraba y comparaba y decía, si esta es la misericordia para con los seres humanos, ¿cómo es esto que nuestro Dios, esto se queda corto? Porque nuestro Dios lo que hace es despojarse de su trono, despojarse de lo maravilloso de su grandeza, humillarse y hacerse hombre. De tal manera que Él se humilló haciéndose hombre por amor a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que Él se hace hombre y viene a esta tierra a nacer como un bebé y crece, pero hay un propósito y es comenzar a dar un mensaje, y de hecho Él da el mensaje y la gente lo sigue, pero no solamente por el mensaje, sino porque en su ser hay compasión. Así que Él ve los enfermos y como Dios los sana. Así que Él ve los necesitados, los que tienen hambre, y les da de comer. Vemos cómo la palabra de Dios nos indica que Él multiplicó los panes, multiplicó los peces y hizo grandes milagros a favor de las muchedumbres, a favor de las personas, porque la misericordia es algo innata. Pero quiero que miremos algo más, y es que nos estaba dando a comprender que lo que Él ama fue su creación, que aunque Él estaba allí como hombre, no le importó dar su vida por amor a usted y por amor a mí, no le importó sufrir, no le importó ser lastimado, no le importó ser menospreciado, humillado por usted y por mí. Y la palabra de Dios nos indica que luego el Señor da su vida como humano, pero ¿qué es lo maravilloso? Que Él resucita. Y hablando de la resurrección del Señor, entonces ahora muestra ese gran amor para con todos nosotros, porque a través de la resurrección, a través de ese sacrificio, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesús, es que nosotros recibimos la salvación. Entonces ahora quiero que miremos que en Efesios, donde leíamos el capítulo 2, viene entonces el apóstol a escribir a la iglesia en Éfeso y a decirles: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, resulta que nosotros, no teniendo idea quién es el Dios Todopoderoso, no teniendo idea quién es el Salvador, hemos fallado y hemos cometido errores, y de hecho antes quien estaba muertos muertos en delitos y pecados, que hemos sido todos, tenemos que reconocer que si ahora tenemos vida y podemos estar cerca de la presencia de nuestro Dios, se lo debemos a la misericordia de Él,
no a que nosotros seamos tan buenos, sino a la misericordia de nuestro Señor para con nosotros. Entonces el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo que el Señor está con nosotros más cerca de lo que usted y yo pensamos. Usted podrá pensar, pero bueno, o amigo que me escucha, ¿cómo así que el Señor es misericordioso, pero estamos viendo que hay una pandemia y que muchas personas mueren? Pero ¿cómo si Él es misericordioso, por qué pasa esto? Resulta que el Señor en su misericordia ha querido que nosotros nos acerquemos, ha querido que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y obedezcamos su palabra, porque en esta vida hay aflicciones, en esta vida siempre van a haber problemas, enfermedades, en esta vida siempre van a pasar cosas terribles, de tal manera que lo más hermoso es poder estar seguros en la mano de nuestro Dios. Esa mano que Isaías decía es inmensa, pero no es como si nosotros nos imagináramos a un hombre, sino queriendo decir, no tenemos ni idea cuán grande es nuestro Dios, tan incomparable que la mente humana no tiene la capacidad de imaginarse cómo es nuestro Dios todopoderoso. Pero hay algo, siendo Él tan bueno, al venir con un mensaje para nosotros, entonces ahora nos dio la potestad de poderle sentir, de poder ser llamados hijos de Él, de poder nosotros reflejar el carácter de nuestro Dios a través del Señor Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las Escrituras. Por eso, amigo que me escucha, le tengo una noticia. A pesar de todo lo que usted está viendo y aunque su mente como que no pueda reaccionar, déjeme decirle que nuestro Dios es bueno y sigue siendo bueno. Es misericordioso y sigue siendo misericordioso. Lo que necesitamos es que usted, que tiene temor, que tiene miedo a la muerte, pueda doblegar su vida y decirle al Señor, muéstrame cuál es tu misericordia, y déjeme decirle que Él se la mostrará, porque Él es amplio. La palabra de Dios nos muestra que Él es amplio en misericordia, que Él es infinito en misericordia. Estaba anotando unos versículos que me llamaron la atención. Proverbios, el capítulo 28, el verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que aquí está el secreto para que los hijos de los hombres, para que los seres humanos puedan tener misericordia, de esa misericordia no de hombre, sino misericordia del Todopoderoso. Necesitamos no encubrir nuestros pecados, necesitamos hablar con nuestro Dios. Usted me va a decir, ¿cómo hablo? ¿Sabe cómo se habla con nuestro Dios? No importa en el lugar donde usted esté. Lo importante es que usted crea que le hay, que Él existe. Lo importante es que usted pueda creer que hay un Dios incomparable, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó la naturaleza, que creó todos los animales, que te creó a ti, que me creó a mí, que nos formó en el vientre de nuestra madre, que no nos hicimos los hombres los unos a los otros. No, que hay un Dios todopoderoso que tiene planes con nosotros y que fue el que nos creó en el vientre de nuestra madre, que permitió que naciésemos. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo va a tener Dios misericordia si yo he cometido pecado, si yo he matado, si yo he violado, si yo he robado, si yo he hecho tantas cosas tan terribles? Déjeme decirle que el Señor toma sus pecados cuando usted realmente con un corazón humilde le dice, Señor, perdóname. Y es algo que a nuestros ojos, a nuestra manera de ver, quizás usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo voy a ver? Quizás con nuestros ojos no lo podemos ver, pero quizás lo que sí podemos mirar es cómo el Señor comienza a cambiarnos, comienza a cambiarte la manera de pensar, a cambiar sus aptitudes, y se va a dar cuenta que hay Dios
en los cielos y que llena toda la tierra su misericordia. Si usted quiere comprobar, puede seguir leyendo la palabra, puede darse cuenta. En Juan el capítulo 3, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A aquel que se le llama Hijo fue la manifestación de nuestro Dios. Ese mismo Dios que se hizo hombre, que se humilló haciéndose humano, entonces lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Ahora Él espera que nosotros comprendamos que Él es real. Él espera que usted comprenda y que yo pueda comprender que aunque nuestros ojos físicos no lo ven, aunque con nuestras manos quizás no lo podemos palpar, nosotros no tenemos una imagen y como decir a esta imagen, pero déjeme decirle que es más real que nosotros mismos, es más real que tú, es más real que yo. Cuando nosotros le hablamos, usted va a decir, pero es como hablarle a nada. No, no es hablarle a nada. Usted crea que hay un Dios todopoderoso y déjeme decirle que Él escuchará tu oración y dará respuesta. Ese es nuestro Dios. Él es el que existe por sí mismo. A Él no lo creó otro Dios porque no hay otro Dios. Es el único que existe. Así que a Él es el que debemos acudir, a Él es el que debemos nosotros acercarnos. La Biblia también menciona en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, el verso 9, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a Él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, lo que nosotros vemos son las misericordias de Dios. Vamos a mirar una parábola y nos vamos a dar cuenta en aquella parábola de aquel hijo pródigo que se fue y gastó todo lo que su padre le había dado. Derrochó, gastó, no le importó, pero luego cuando regresa había un padre esperándole. Qué parábola más linda, porque es para usted y para mí. Nosotros hemos tenido aptitudes que hemos querido hacer lo que bien nos parece, no importándonos que está mal. Pero saben, hay un Dios que es nuestro Padre Celestial, que nos está esperando para que nosotros nos acerquemos a Él, para que volvamos, porque sin Él la vida es difícil, sin Él la vida no tiene sentido, sin Él la vida no es fácil. Déjeme decirle que el ser cristianos, el ser evangélicos, no quiere decir que quizás no tengamos enfermedades o que quizás no pasemos por angustias. Sí, las pasamos, pero hay algo, y es que en medio de la enfermedad hay una bendición de nosotros clamar a un Dios todopoderoso y saber que está con nosotros. Hay una aflicción y nos acercamos a Él y podemos sentir que Él está. Así que amigo que me escucha, joven que me escucha, tú también puedes experimentarlo. Tú también puedes darse cuenta que lo que nosotros le decimos es realidad. Puede experimentarlo en su propia casa, clamarle a Él y decirle: Dios, déjame sentir, permítame experimentar que es tu presencia. Y si usted tiene una Biblia en su casa, comience a leerla, comience a abrirla y dése cuenta en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se va a dar cuenta cómo allí el Señor permite que estos hombres escriban cuando Él vino al mundo y una historia maravillosa de Jesús. Y usted va a mirar los milagros que Él hizo, pero sabe que luego del libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que ya no estaba en su cuerpo, pero que en espíritu seguía y sigue con nosotros haciendo milagros, prodigios, señales. Y eso es lo maravilloso de tener a nuestro Dios con nosotros.
Ahora también nos podemos dar cuenta que si alguien le ha fallado a nuestro Dios, Él lo único que quiere es que nos acerquemos a Él. Señorita que le ha fallado, hermano que le ha fallado, no se ponga usted a pensar en nada diferente. No se ponga usted a creerle al enemigo, creyendo que ya no hay esperanza para ti. No se ponga a pensar en donde está y lo que has hecho, de ahí no va a salir. Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que si usted oye la palabra y cree al Señor Jesús, Él te saca de allí y te da una esperanza maravillosa para que continúes y para que puedas llegar al día maravilloso, que es el día que nosotros todos esperamos de estar con nuestro Dios. Sea que nosotros tengamos que padecer aquí. Así que, amigo que me escucha, hay otra historia que la Biblia menciona hablando del samaritano. Y cuando veo esta historia que el mismo Señor les cuenta, de que hay un hombre herido y que pasa un sacerdote, pasa un levita y ninguno lo miran y absolutamente no tienen cuidado de él, pero que luego pasó un samaritano, lo recogió, tuvo cuidado de él, lo llevó donde alguien que le ayudara a cuidarlo. Déjeme decirle que ese es nuestro Dios, quien nos ve a nosotros heridos porque hemos lamentablemente hecho cosas que la misma vida, en consecuencia de lo que hemos hecho, pues nos ha lastimado, que las acciones que hemos hecho han traído consecuencias y nos sentimos mal. Déjeme decirle que el Señor es ese buen samaritano que quiere vendar nuestras heridas y ayudarnos, dejarnos en un lugar para que nos cuiden, y ese lugar se llama iglesia. Ese lugar maravilloso donde hay alguien que nos sustenta, y es el Señor a través de su palabra, que usa hombres, mujeres para que nos expliquen la palabra y para que nos alimentemos. Así que el Señor va curando nuestras heridas, las va curando y vamos a poder estar bien. Y eso es lo que el Señor quiere con tu vida. Así que vamos a orar, y vamos a orar por ti. Vamos a orar por aquella persona que está necesitando que el Señor tenga misericordia. Si usted allá se siente terrible por todo lo que le ha pasado y por todo lo que ha hecho, yo le voy a decir en el nombre de Jesús, hoy hay misericordia para ti. No hay un castigo, no hay un Dios con una espada a ver cómo te hiere, no. Él está con los brazos abiertos esperando que te acerques a Él, para poder curar tus heridas y poder entregarte a una iglesia maravillosa que te va a ayudar. Así que vamos a invocar el nombre de Jesús. Inclina tu rostro. Hermano, ayúdeme a orar. Ayúdame a orar por alguien que está escuchando la palabra y que necesita que hoy el Señor le deje ver quién es Él, que es incomparable pero lleno de amor y misericordia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, en este momento quiero rogarte, Señor, por alguien que escuchó tu palabra, que la está escuchando y que necesita de ti, Señor, que necesita saber quién es el Dios incomparable, lleno de amor y misericordia. Oh Padre Celestial, si es una persona que está hundida en el homosexualismo, si es una persona que está hundida, Señor Jesús, en las drogas, en el nombre de Jesús hay poder. Si es alguien que ha cometido fornicación, adulterio, mentiras, que ha hecho pecado, yo te ruego, Señor, que tu misericordia lo alcance, la alcance en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, invoca el nombre de Jesús de esta manera. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, necesito de que tu misericordia me alcance, de que tu misericordia llene
llene el vacío y llene, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús, tu palabra corra y sea glorificada en la vida de los oyentes. Gracias, mi Dios. Amén y amén.